Dios les bendiga, estimados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Sabemos que estamos en una situación difícil y es importante estar en casa tomando todas las medidas necesarias. Estamos transmitiendo este video para que puedan compartirlo con su familia, estar en casa y poder tener la reflexión de la palabra del Señor en este día del Señor. Bienvenidos hermanos de San Jorge, bienvenidos hermanos de 6 de Mayo y también ustedes hermanos de San Pedro Sula y todos aquellos que van a ver este video y que escuchan la predicación de la palabra. En esta oportunidad quiero traer paz a su corazón por medio de la predicación y quiero traer el tema que es tan importante poder recordar, y son las acciones que traen paz a nuestra vida a pesar de las circunstancias. Quiero centrar la atención primeramente en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 4, desde el verso número 6 en adelante. Quiero compartir con ustedes este pasaje para poder traer esa palabra del Señor a nuestras vidas y que pueda generar paz en usted. Quiero que en este día usted pueda reflexionar la palabra y así poder tener ese gozo que solamente la palabra de Dios da. Filipenses capítulo 4, el verso 6 en adelante dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra es tremendamente alentadora en momentos como estos. Es importante conocer el contexto en el cual el apóstol Pablo estaba hablando a estos hermanos de la iglesia filipense, para que nosotros podamos comprender que las circunstancias que estamos viviendo hoy no son ajenas a los hermanos en las épocas anteriores, ni serán ajenas después de esta. Cada quien ha pasado por situaciones en las cuales hemos tenido que clamar y apelar a la paz del Señor en nosotros. Situaciones que han movido el mundo, la sociedad. También nos ha tocado a nosotros como creyentes vivirla, y es importante que podamos venir a la paz del Señor. Ahora, ¿cómo podemos obtener la paz del Señor? Y aquí el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe a la iglesia es un contexto en el cual los hermanos están muy preocupados por el apóstol, están deseosos de verlo, y a través de Epafrodito le mandan un donativo en la cárcel donde él está. Imagínense un hombre preso en circunstancias difíciles, cómo trata de alentar a los hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos entender y ver, que no importan las circunstancias, nosotros podemos tener la paz del Señor en nuestras vidas. Y en esta oportunidad el apóstol Pablo le escribe a los hermanos para que ellos puedan tener esa misma paz. Es importante que podamos recalcar que en este mismo libro el apóstol les dice: hermanos, no se preocupen por todas las cosas que me han sobrevenido, más bien han redundado para bien del evangelio. Y también les expresa estas palabras que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿qué había encontrado el apóstol Pablo para poder tener esa paz y para poder tener ese gozo en medio de las circunstancias? Pues él lo dijo en el libro de Filipenses capítulo 1, 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué hacía que este hermano tuviera ese pensamiento? ¿Y qué hace que nosotros también hoy en día podamos tener este pensamiento? Que podamos decir: vivir es Cristo y morir es ganancia. Que no estemos atemorizados y que no estemos en una situación en la cual sentimos que desfallecemos. Pues bien, esto es lo que quiero yo compartir con ustedes. ¿Qué acciones podemos nosotros tener en nuestra vida que van a traer esa misma paz que tenía el apóstol Pablo en su vida, y que lo hacía tener ese pensamiento y ese sentimiento de vivir en Cristo? Pues en el versículo que estamos nosotros estudiando, este hombre podía expresar también lo que nosotros hemos leído ahorita y que también vamos a repetir. El apóstol Pablo decía a los hermanos: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. En primer lugar, vamos a ver 3 acciones que nos van a llevar a nosotros a tener este mismo pensamiento. En primer lugar, permanecer firmes en Cristo. Hermanos, debemos permanecer firmes en Cristo hoy más que nunca.
en el versículo número 1 de ese mismo capítulo, él dice estas palabras: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y él dice enfáticamente, estad firmes en el Señor. Ahora, él nos está recordando lo que el libro de Efesios nos enseña, que tenemos que tomar la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, y a fin de todo, habiendo acabado todo, debemos estar, como dice, firmes. Esa firmeza es la capacidad de estar en pie sin ser doblegado por nada. Y esa capacidad solamente viene del Señor. Por eso él dice, estad firmes en el Señor. En el Señor podemos nosotros estar firmes en todo momento, hermanos, en todas circunstancias. Vamos nosotros a estar de pie siempre y cuando lo hagamos nosotros, como él lo decía, que debemos estar firmes en el Señor, y no estar afanados absolutamente por nada. Él nos manda que debemos estar firmes en el Señor, y una de las cosas que podemos nosotros pensar, ¿cómo es eso de estar firmes en el Señor? Bueno, imagínese usted por un momento estar en medio de una tormenta, y usted encuentra un refugio donde, a pesar que la tormenta está afuera y es atemorizante, usted puede estar cálido y puede estar tranquilo dentro de ese refugio. Así es el Señor. La tormenta puede estar muy fuerte allá afuera, pero cuando nosotros estamos firmes en el Señor, nada nos va a doblegar. Y esa es la primera cosa que nosotros debemos hacer para poder encontrar esa paz que el Señor quiere que nosotros tengamos. La segunda cosa a la cual quiero apelar, y que la palabra de Dios nos enseña, es algo en lo cual, hermanos, debemos estar haciendo siempre. Y dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Yo sé que usted ya ha escuchado este texto, ya lo ha leído, ha escuchado mensajes sobre eso, yo sé que siempre también digo lo mismo, pero sin embargo tenemos que enfocarnos en que el gozo que nosotros tenemos no proviene de las circunstancias que nos rodean. El gozo del Señor es algo totalmente diferente, es algo sobrenatural. Si nosotros nos basamos en las circunstancias, pues vamos a vivir como los hombres, de manera natural. Si tenemos dinero, estamos contentos. Si tenemos salud, estamos contentos. Si tenemos comida, también estamos contentos. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no las tenemos? Y ahí es donde el Señor actúa y nos da ese gozo que Él quiere que nosotros tengamos. Debemos estar regocijándonos siempre. Es importante el regocijo y estar alegres. ¿Por qué? Porque esto dice nuestro corazón delante del Señor. Esto dice qué tipo de gratitud tenemos para con Él. Y el gozarnos nos lleva a nosotros a poder agradecer al Señor o manifestar esa gratitud. Por eso es importante, hermanos, que estemos gozosos. Siempre hay algo en lo cual nosotros debemos sentirnos gozosos en el Señor. ¿Por qué? Porque por supuesto, cuando pensamos en el Señor y en las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, nos trae paz y nos debe hacer sentir gozosos también. Así que las dos cosas he dicho, y dos acciones que son necesarias para mantenernos firmes y traer, mejor dicho, para que traigan paz a nuestra vida. Uno es estar firmes y la otra es estar gozosos. Pero la tercera, que el apóstol Pablo habla a los hermanos, recuerden el contexto, él está en la cárcel, está sufriendo situaciones, y él les dice, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y esa alegría y esa paz que él tenía, la consigue porque él estaba firme en Cristo, también porque él se regocijaba en el Señor, en lo que el Señor había hecho, en lo que estaba haciendo con los hermanos también de igual manera. Pero la tercera cosa, y que él les dice y les aconseja, está en el versículo número 5 al 7, y es vivir a la luz de la presencia de Cristo. ¿Qué significa de vivir a la luz de la presencia de Cristo? Note lo que dice el versículo 5 en adelante. Nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta palabra gentileza en el griego significa mansedumbre, calma, significa bondad. El Señor nos ha llamado a nosotros a brillar en medio de un mundo de tinieblas. Y el apóstol les encomia a los hermanos y le dice, hermanos, que los hombres vean en ustedes un espíritu apacible, gozoso, en paz. No vamos nosotros a estar alarmados como está todo el mundo.
No vamos a estar nosotros molestos, enojados, vengativos, como está todo el mundo. ¿Por qué? El Señor está cerca. Note lo que dice la segunda parte de este versículo. Esta palabra o esta expresión, el Señor está cerca, significa la venida del Señor está cerca. Y dado que la venida del Señor está cerca, esto debe de ayudarnos a vivir con gratitud, con alegría y con bondad, manifestando la luz de Cristo en medio de un mundo en crisis. Hoy, con esta situación de pandemia, más que nunca, nosotros tenemos que mostrarle a las personas en quién estamos confiando, en dónde está nuestra fe. Hermanos, y es importante que podamos nosotros estar confiados en Él y refugiados en Cristo. Dejemos de mandar estos mensajes que lejos de traer paz a nuestra vida, más bien traen inquietud y sosiego, hermanos, falta de sosiego. Por favor, hermanos, seamos sabios. Con ver la televisión y con ver las noticias es bastante. No estemos alentando lo negativo, al contrario, lo positivo. Recuerden, y en este mismo pasaje, y por cuestión de tiempo no lo puedo abordar, pero aquí el apóstol también les dice a ellos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre, sea virtud alguna, en esto pensad. Y nuestros pensamientos deben de llevarnos a estas cosas para que pueda generar paz. Pero también, como estamos hablando, el vivir a la luz de la presencia de Cristo nos dice que debemos de vivir ante este mundo de manera gentil, bondadosa. El mundo debe de ver que nosotros confiamos en el Señor. Ellos deben de ver la paz que nosotros tenemos. No podemos nosotros estar externando conflicto en nuestro corazón. Pero también el pasaje que nos toca y que acabamos de leer. No solamente vivir gozosos y no solamente vivir gentilmente, conscientes de una segunda venida, pero ahí es donde nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa el afán? El afán en la palabra es un sinónimo de preocupación. En ninguna manera la Biblia nos alienta a no estar ocupados o ser desobligados con las cosas que hacemos. No. Nos dice que debemos estar ocupados, pero no preocupados. En otras palabras, hermanos, no podemos ocuparnos de algo que no ha pasado, algo que no ha venido, algo que no ha ni siquiera sucedido. Esto nos provoca ansiedad y la ansiedad nos debilita. La ansiedad, decía un médico por ahí, cuando nuestro sistema inmunológico se baja, somos más propensos al virus. Y decía él, ¿y qué hace que nuestro sistema inmunológico se baje? Bueno, las malas noticias, la ansiedad, la preocupación, todo esto. Al contrario, nosotros debemos estar gozosos, porque esto nos ayuda a nosotros también y nuestro sistema que pueda ser más, que podamos ser inmunes ante las enfermedades. Ahora, esto lo dicen los científicos, pero la Biblia ya nos dice, regocíjense, no piensen cosas malas, al contrario, no se preocupen, lejos de eso. Y la palabra, cuando dice, por nada estéis afanosos, si no, está diciendo, de la misma manera como nos afanamos por las situaciones, afanémonos también por el Señor. Podemos afanarnos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa paz. Note lo que dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué debemos estar haciendo, hermanos? Mandando más mensajitos para que la gente se preocupe. Eso debemos hacer. Viendo las últimas noticias. Hermanos, ya estamos enterados de que esta situación es una situación bien difícil. Ya nos dijeron cómo debemos estar alertas, cuáles son las medidas de precaución que debemos tomar. Como iglesia lo hemos hecho. No más, hermanos, por favor. Debemos orar. Debemos estar afanados, pero orando al Señor en todo momento. Y cuando vienen estos malos pensamientos, tome su lugar, tome su tiempo, siéntese, busque a los suyos y ore. En eso debemos estar. Y esto es lo que dice la Biblia. No se afane, al contrario, oren al Señor. Y no que ella hace distinciones en las oraciones, sino sean conocidas vuestras oraciones. ¿Qué son oraciones? Bueno, es el acercamiento que el creyente tiene para con el Señor. Luego habla de peticiones. Y esto puntualiza en la solicitud de una respuesta a una necesidad específica. Pero también habla acciones de gracias. Claro que sí, nuestras oraciones deben de estar llenas de gratitud, con un corazón alegre, contento y al mismo tiempo con ruegos. ¿Qué es esto?
comunicar la petición en alguna situación más definida delante del Señor. Así debemos orar. Entonces, repito, debemos vivir a la luz de Cristo, es decir, a la luz de la presencia del Señor ante los incrédulos. Y esto lo vamos a demostrar a través de la gentileza. Vivir de una manera tranquila, ordenada, bondadosa ante los incrédulos, y que ellos vean que no estamos afanados. Estamos más bien afanados, sí, pero en oración, buscando al Señor en todo momento. ¿Y qué es el resultado? El apóstol Pablo le dice a la iglesia. Recuerde el contexto, está en la cárcel, situación difícil. Él, lejos de quejarse, dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora le dice a los hermanos, ¿cuál es el resultado? Y la paz de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé usted, pero a mí me conmociona o me emociona. La paz de Dios. Y esta no es cualquier paz, o no es algo tan sencillo, tan básico como decirle a alguien, la paz de Dios. No, no, no. Sobrepasa todo entendimiento. Es una paz incomprensible, donde los incrédulos van a decir que eso que nosotros tenemos lo quieren tener ellos, porque no es natural, porque sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer esta paz? Guardará. Note esa palabra, que importante. Guardará vuestros corazones. ¿Sabe qué significa esa palabra guardar? Es una palabra que se usa en términos militares cuando se le asigna a un soldado cuidar algo específico. Y note lo que está diciendo, que esa paz va a guardar su corazón y sus pensamientos. ¿Dónde los va a guardar? Los va a colocar en Cristo Jesús. Ahí es donde el Señor quiere llevar su corazón y sus pensamientos, no a las redes sociales, no a aquellas situaciones que, lejos de darle paz, más bien le traen conflicto y le traen guerra a su vida. Note lo que dice: cuando usted ya se mantenga firme en Cristo, cuando usted se regocije en el Señor, esté en oración constante, el resultado de esto es que vendrá la paz del Señor, que va a guardar su corazón y su mente y la va a colocar en Cristo. Y colocarla en Cristo es algo en lo cual le va a hacer a usted descansar, porque dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos y los va a llevar totalmente a Cristo. ¿Cómo va a estar usted, hermano? Reposado. Va a estar reposado, va a estar tranquilo, va a estar en paz, tomando las medidas necesarias, pero al mismo tiempo confiado en el Señor. Y es ahí donde Él quiere ver. Cuando, así como nosotros como padres queremos ver a nuestros hijos confiando en nosotros, y que estén bien y que estén tranquilos, también el Señor quiere vernos confiados en medio de este mundo. Recuerden, los hombres nos están viendo. Ellos están queriendo saber qué es la salida y qué es la solución. Y si ellos están viendo en nosotros como cristianos falta de paz en su vida, entonces van a decir: ¿y entonces para qué ser cristiano? No. Recuerden, el Señor dice: regocijaos, ¿verdad? Vuestra gentileza sea conocida a los demás, el Señor está cerca. Y esto nos recuerda, hermanos, que estas cosas que están pasando es porque su venida está cerca, es porque el Señor vendrá pronto. Todo lo que está sucediendo es parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Y Él ha prometido proteger a sus hijos, Él ha prometido proteger a su iglesia y mantener a su iglesia a salvo, sobre todo del pecado y de la corrupción. Así que vivamos en paz, hermano. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo. Reciba la paz del Señor en su vida a través de la palabra de Dios. Y que el Señor guarde su corazón en este día y que guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Y usted lo pueda transmitir a todos los demás. Transmítalo a su familia y transmítalo a sus seres queridos. Oremos desde ahí donde usted está. Yo quiero hacer una oración por usted, por la iglesia, por todos ustedes que nos escuchan. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado en Cristo Jesús, por habernos encontrado desde un inicio, desde la fundación del mundo. Tú, oh Señor, nos escogiste y nos trajiste y nos diste paz por medio de Cristo. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por haber dado la salvación a ellos. Padre, sabemos que hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús, necesitan reconocer sus pecados, y tú has venido para traer vida y darla en abundancia. Ahora, Padre, que tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos y de todas las personas que escuchan,
En el nombre de Jesucristo, la paz tuya a sus vidas y a nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.